No los haré esperar mucho tiempo el tema del próximo Congreso. Una nueva serie de 3 temas ha empezado con ese Congreso sobre el orden simbólico en el siglo XXI. Será una serie especialmente dedicada al aggiornamento, como se dice en italiano, a la puesta al día de nuestra práctica analítica, de su contexto, de sus condiciones, de sus coordenadas inéditas en el siglo XXI, cuando crece lo que Freud llamó el malestar en la cultura y que Lacan descifra como los callejones sin salida de la civilización. Se trata para nosotros de dejar detrás el siglo XX, detrás nosotros. Y para renovar nuestra práctica en un mundo el mismo bastante reestructurado por 2 factores históricos, 2 discursos, el discurso de la ciencia y el discurso del capitalismo. Son los 2 discursos prevalentes de la modernidad y desde el inicio, desde la aparición de cada uno, han empezado a destruir la estructura tradicional de la experiencia humana. La dominación combinada de los 2 discursos, el uno apoyando al otro, ha crecido a un tal punto que esa dominación ha logrado diluir y tal vez romper hasta los fundamentos más profundos de dicha tradición. Eso, estos días, lo hemos visto con el tremendo cambio del orden simbólico, cuya piedra angular se ha resquebrajado, es decir, piedra angular, el nombre del Padre, que es, como lo dice Lacan con extrema precisión, el nombre del Padre según la tradición. Y el nombre del Padre según la tradición ha sido tocado, ha sido desvaluado por la combinación de los 2 discursos de la ciencia y del capitalismo. El nombre del Padre, famosa función clave de la primera enseñanza de Lacan. Se puede decir ahora función reconocida a través de todo el campo analítico, que sea lacaniano o no. El nombre del Padre, función clave, el mismo Lacan le ha rebajado, despreciado en el transcurso de su enseñanza,
terminando para hacer del nombre del Padre nada más que un síntoma, es decir, una suplencia de un agujero. Se puede decir en ese ámbito, en esa asamblea, se puede decir con un cortocircuito que ese agujero colmado por el síntoma nombre del Padre es la inexistencia de la proporción sexual en la especie humana, especie de los seres viventes que hablan. Y el rebajamiento del nombre del Padre en la clínica introduce una perspectiva inédita que expresa Lacan diciendo: todo el mundo delira, es loco. No es un chiste. Traduce la extensión de la categoría de la locura a todos los hablantes, que todos padecen de la misma carencia de saber qué hacer con la sexualidad. Apunta esa frase, ese aforismo, a lo que comparten las dichas estructuras clínicas: neurosis, psicosis, perversión. Y, por supuesto, hace temblar, sacude la diferencia neurosis y psicosis, que era hasta ahora la base del diagnóstico psicoanalítico y un tema inagotable de las enseñanzas. Para el próximo congreso, propongo entrar más en adelante en las consecuencias de dicha perspectiva, estudiando lo real en el siglo XXI. De esa palabra, lo real, Lacan hace un uso que le es propio, que no siempre ha sido lo mismo, que deberemos esclarecer para nosotros mismos. Pero creo que hay una manera de decirlo que tiene una suerte de evidencia intuitiva para cada uno, es mucho decir eso, para cada uno de los que viven en el siglo XXI, más allá de nosotros lacanianos. Por lo menos una suerte de evidencia para los que han sido formados en el siglo XX y que ahora, por un cierto tiempo, pertenecen al siglo XXI. Hay un gran desorden en lo real. Bien, es esa fórmula misma que propongo para el Congreso de París 2014. Un gran desorden en lo real, en el siglo XXI. Y quiero comunicarles ahora los primeros pensamientos que
me provoca esa fórmula, ese título, cuya formulación encontré hace 2 días. Son pensamientos arriesgados para lanzar nuestra discusión de la Escuela 1, que durará 2 años, no para, por supuesto, cerrar esa discusión. El primer pensamiento que me ocurrió al respecto lo he acogido como estaba, es el siguiente. Antaño, lo real se llamaba la naturaleza. La naturaleza era el nombre de lo real cuando no había desorden en lo real. Cuando la naturaleza era el nombre de lo real, se podía decir, como lo hizo Lacan, que lo real siempre vuelve en el mismo lugar. Solamente en esa época en la cual lo real se disfrazaba de naturaleza. Parecía lo real la manifestación más evidente, más elevada del concepto mismo de orden. El retorno de lo real en el mismo lugar le opone, por supuesto, al significante. En tanto que lo que caracteriza al significante es el desplazamiento, la Entstellung, como decía Freud. El significante se conecta, se sustituye del modo metafórico o del modo metonímico y siempre vuelve en lugares inesperados, sorprendentes. Por el contrario, lo real, en dicha época cuando se confundía con la naturaleza, se caracterizaba por no sorprender. Se podía esperar tranquilamente su aparición en el mismo lugar a la misma fecha. Lo indican los ejemplos de Lacan para ilustrar el retorno de lo real en el mismo lugar. Sus ejemplos son el retorno anual de las estaciones, el espectáculo del cielo y de los astros. Se podría decir, claro, eso apoyado en ejemplo en toda la antigüedad, los rituales de China utiliza por supuesto los cálculos matemáticos sobre la posición de los astros, etc. Se puede decir que en dicha época lo real, en tanto que naturaleza, tenía la función del otro, es decir, que lo real era la garantía misma del orden simbólico.
la agitación retórica del significante en el decir humano era encuadrada por una trama de significantes fijos como los astros. La naturaleza, eso mismo es su definición, se define por estar ordenada, es decir, por la conjunción de lo simbólico y de lo real. A tal punto que, según la tradición más antigua, todo orden en lo humano debía imitar al orden natural. Y se sabe bien, por ejemplo, que la familia como formación natural servía de modelo a la puesta en orden de los grupos humanos. Y el nombre del padre era la clave de lo real simbolizado. Los ejemplos no faltan en la historia de las ideas de ese papel de la naturaleza. Hay tan grande abundancia y tan poco tiempo que no se desplegará hoy. Es cosas a investigar. Investigar la historia de la idea de naturaleza con la fórmula que la naturaleza era lo real, el orden. Por ejemplo, el mundo en la física de Aristóteles se ordena en dos dimensiones invariables, el mundo de arriba separado del mundo sublunario, como se dice, y cada ser busca su lugar propio. Es así que funciona esa física, que es una tópica, es decir, un conjunto de lugares bien fijado. Con la entrada del Dios de la creación, vamos a decir del Dios cristiano, el orden sigue en vigencia, en tanto que la naturaleza creada por Dios responde a su voluntad, está en orden divino, aunque no hay más la separación de los dos mundos aristotélicos. El orden divino, que es como una ley promulgada por Dios e encarnada en la naturaleza. De ahí se impone el concepto de ley natural. Y hay que ver un poco del lado de Santo Tomás de Aquino su definición de la ley natural, que da lugar a una suerte de imperativo, lo vamos a decir en latín, un noli tangere, no tocar a la naturaleza. Porque había el sentimiento que se podía tocar a la naturaleza, que hay actos humanos que van en contra de la ley natural, actos de bestialidad en particular. Y en contra de eso, el no tocar a la naturaleza. Y debo decir,
aunque quizás no es el sentimiento de la mayoría aquí, que considero admirable como aún hoy la Iglesia Católica lucha para proteger a lo real, al orden natural de lo real, en cosas de la reproducción, de la sexualidad, de la familia, etc. Es como, por supuesto, son elementos anacrónicos, pero que testimonian de la duración, de la solidez de ese discurso antiguo. Se podría decir, es admirable como causa perdida, porque todo el mundo siente que lo real se ha escapado de la naturaleza. Desde el inicio había percibido la Iglesia que el discurso de la ciencia iba a tocar a lo real que ella protegía como naturaleza. Pero no bastaba encarcelar a Galileo para detener la irresistible dinámica científica. Tal como no bastaba calificar de turpitudo en latín la avidez del provecho, de la ganancia, para detener la dinámica del capitalismo. Es Santo Tomás que utiliza la palabra latina turpitudo para el provecho. Causa perdida, Lacan decía también que la causa de la Iglesia anunciaba quizás un triunfo. ¿Y por qué? Porque lo real, emancipado de la naturaleza, es tanto peor, que se vuelve cada vez más insoportable. Hay como una nostalgia del orden perdido, y aunque no se puede recuperar, sigue vigente como ilusión.